Hermanos, ¿cuánto hemos venido a aprender de la palabra del Señor? Amén. Con gozo, ¿verdad? Vamos a la Escritura, vamos a la Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo número 4. Ahí comenzaremos esta noche el estudio de los 4 capítulos del libro de Filipenses. Capítulo 4, versículo 4, en versículo 4. Si lo tienen, me dicen un amén. Dice la palabra del Señor de la forma siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. Pueden tomar su asiento. Esta noche quiero que me cierren esta puerta, por favor. Gracias. Esta noche quiero estar hablando sobre el estudio de la carta a los Filipenses, porque considero que esta carta es una carta que tiene un mensaje tremendo, de gran bendición para la vida de la iglesia. Y creo que todos esta noche estamos interesados en saber qué es lo que dice la carta a los Filipenses. Les quiero hacer una pregunta esta noche en el estudio. ¿Cuántos han leído la carta a los Filipenses? Por lo menos un capítulo. Bueno, si lo han leído, se han dado cuenta ya que el apóstol Pablo habla en un lenguaje bastante espiritual. Recuerden el capítulo 4 cuando él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y cuando Pablo está diciendo estas palabras, las está diciendo desde la cárcel. ¿Cómo puede alguien estar hablando de regocijarse en el Señor estando en la cárcel? ¿Me doy a entender, amados? Es difícil estar en la cárcel y decir, regocíjese en el Señor, ¿verdad? Alégrense. Lo que indica es que el gozo del Señor en la vida de los cristianos debe estar por encima de toda circunstancia que nosotros podemos estar viviendo. Quizás lo que usted puede estar viviendo no es negativo, quizás es lo que usted puede estar viviendo es duro, es difícil. Pero Pablo dice, les aliento para que se gocen, para que se regocijen en el Señor siempre, bajo toda circunstancia, bajo todo clima, bajo toda situación, bajo toda mala noticia. Regocíjense, dice Pablo, en el Señor siempre. Aleluya. ¿Cuántos reciben esto? Amén. Entonces, es por esta razón que cuando vemos el tema principal de la epístola a la carta a los Filipenses, Pablo se refiere a ella como la carta del gozo. ¿Por qué? Algunos teólogos han dicho que se llama la carta del gozo porque aparece una gran cantidad de veces la palabra gozaos, gozaos, gócense, ¿verdad? En medio de la tribulación, porque Pablo estaba preso. Entonces, para ir entendiendo los detalles de la carta tiene 4 capítulos. ¿Cuántos tiene? 4 capítulos y tiene 104 versículos. Lo que vamos a estar estudiando a partir de este día. ¿Cuántos van a venir los días sábados para no perderse? Amén. Amén. Qué ánimo me dan, hermanos, ¿verdad? 104 versículos vamos a estar estudiando en estos sábados que vienen. Y vamos a ver esta noche algunas generalidades sobre la carta a los Filipenses. La primera es que fue escrita, la autoría es el apóstol Pablo, ya eso está claro. La autoría de la carta a los Filipenses es del apóstol Pablo. Filipenses forma parte de las epístolas que se llaman epístolas carcelarias. ¿Cómo se llaman? Epístolas carcelarias. ¿Cuáles son esas epístolas carcelarias? Son 4. La primera, Filipenses; la segunda, Efesios; la tercera, Filimón; y la cuarta, Colosenses. ¿Podemos repetirla? Filimón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Filipenses, Efesios, Filimón y Colosenses. 4 cartas que fueron escritas desde la cárcel. ¿Desde a dónde? Desde la cárcel, ¿verdad? Así que estas son las cartas que se le conoce como las epístolas carcelarias. Si usted ya aprendió esta noche que Filipenses tiene 4 capítulos, 104 versículos, y que fue escrita desde la cárcel, en esta epístola carcelaria, ya tiene bastante información esta noche. Gloria al Señor. El propósito y los destinatarios los destinatarios de esta carta son, primero, la iglesia de Filipos. ¿Ya conmigo? Filipos. Los cristianos de la iglesia de Filipos. Pero también la carta es escrita para todas las iglesias del Señor, ¿verdad? Inclusive la iglesia cristiana Fuente de Agua Viva, que está esta noche congregada aquí, ¿verdad?
Los personajes importantes en la carta son Pablo, Timoteo, Epafrodito, así se llama, Evodia y Sintique, o Sintique como se conoce. Son dos hermanos, dos hermanas, Evodia y Sintique. Son dos hermanas que estaban peleando, que Pablo les llama la atención y les dice que se reconcilien. Amén, ¿verdad? Son dos hermanas ahí. Esas son las personajes principales. Entre otros detalles, la carta fue escrita en el año 61 después de Cristo. En esta época se acababa de terminar de escribir el libro de los Hechos y ahora se escribe ya en el capítulo 28. Pablo está ya en la cárcel, ¿verdad? En el libro de los Hechos ya Pablo está en la cárcel y allá escribe la carta, año 61 después de Cristo. Y también el lugar de donde se escribe la carta es la cárcel de Roma. Pablo estaba prisionero allí y allí murió, ¿verdad? Estuvo en el último viaje de Pablo cuando fue ahí a Roma, ya no regresó. Allí Pablo muere decapitado, pues no hay Dios tiene la cabeza. Ahí lo matan a Pablo y ahí termina la vida de Pablo. Estas son algunas de las generalidades de la carta. Y avanzamos. El contexto histórico de la carta de la iglesia es, como dice ahí, hermano, pueden alcanzar a leer esa letra. La iglesia fue fundada en su segundo viaje misionero, junto con algunos colaboradores como Silas, Timoteo y Lucas. ¿Quiénes eran los colaboradores de Pablo? Silas, Timoteo y Lucas. Ellos eran. Hechos capítulo 16. Pablo fue guiado por el Espíritu Santo para ir a Macedonia. ¿Se acuerdan ustedes? Una noche que Pablo tuvo un sueño y dice que apareció un varón macedonio y le dijo: pasa y ayúdanos en Macedonia. Pablo se levanta y dice: el Señor quiere que vayamos a predicar a Macedonia. Macedonia es exactamente toda la región, pero la ciudad de Filipo es la ciudad central de Macedonia. Estamos hablando de Grecia. Estamos hablando del Imperio Romano, el antiguo Imperio Romano. En la frontera entre Europa y Asia, ahí está ubicada Filipos. Si usted está interesado en el conocimiento de la palabra, esto le va a servir, ¿verdad? Filipos es una ciudad importante de Macedonia, Grecia, provincia romana. Importante, tan importante que está ubicada entre Europa y Asia, y era una ciudad muy fuerte en cuanto al comercio. Se vendían telas, se vendía púrpura, se vendía oro y plata. Era una ciudad buena, extraían de las minas de oro mucho oro para la ciudad. La ciudad se levantó, era una ciudad muy populosa, ¿verdad? Una ciudad muy importante para el Imperio Romano. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí. Entonces, vamos a ver esta noche, avanzando en el tema, los propósitos de la carta. Entre los propósitos de la carta que Pablo le escribe a los filipenses, que ya expliqué dónde estaban, es, número 1, agradecer a los filipenses por las ofrendas enviadas cuando estaba en Roma. Primer propósito, puede repetirlo conmigo: agradecer a los filipenses por las ofrendas enviadas mientras estaba en Roma. ¿Sabe que Filipo, la ciudad de la iglesia de Filipo, era una iglesia muy generosa y era una iglesia muy bendecida económicamente? ¿A cuánto les parece bien la idea de ser generosos? Amén. Miren lo que va a pasar aquí. La iglesia puede ser generosa porque es una iglesia bendecida. Mire qué interesante. Cuando uno está tan pobre, se hace más duro. ¿Están aquí todavía? Cuando tú no estás todo escaso, que apenas tienes para comer uno, como decimos, ¿verdad? Apenas tiene uno, se hace más duro para poder decir: yo voy a dar. Pero esta iglesia tenía la ventaja de que era una iglesia muy próspera. Y aparte de ser próspera, era una iglesia generosa. No siempre todo próspero es generoso, y no siempre todo generoso es próspero. ¿Entendieron el trabalengua? ¿Usted para qué necesita usted para ser generoso? Tener bastante dinero o tener bastante corazón. Si usted siente que no puede dar de lo poco,
tampoco podrá dar de lo mucho. ¿Están aquí? Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y quien es generoso con lo poco también es generoso con lo mucho. Si usted está esperando tener bastante para ser generoso, entonces nunca será generoso. La carta es un agradecimiento de Pablo a los filipenses, porque le enviaron ofrendas cuando Pablo estaba en Roma, ofrendas misioneras. La carta es una carta especial porque Pablo considera a los hermanos de Filipo una iglesia muy cercana, muy amiga, una iglesia que amaba a Pablo, que lo respetaba a Pablo. ¿Amén? Tanto así que cuando se refiere en el primer versículo de la carta a los filipenses, no se refiere con la autoridad apostólica con que les habla a todas las demás cartas. Cuando les habla a todas las demás cartas, les dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Entiende? A esta carta le dice Pablo, siervo de Jesucristo, porque no tenía que afirmar la autoridad apostólica. La iglesia ya lo respetaba como apóstol. La iglesia ya lo respetaba como un hombre de autoridad, de tal manera que no tenía que ejercer la autoridad. ¿Me doy a entender? En las otras cartas donde había problemas hasta para recibirlo a él dice: yo soy apóstol de Jesucristo para ustedes. Pero en esta carta le dice: soy siervo para ustedes. Los hermanos de la iglesia de Filipo era una iglesia muy amable, muy generosa con Pablo. Le enviaron ofrendas, no solamente cuando estaba en la cárcel, sino también le enviaron ofrendas cuando estaba en Corinto. Y le enviaron ofrendas a través de un tal Epafrodito, que vamos a ver a continuación. Así que en Filipenses 4:10 vemos cómo Pablo da gracias a los hermanos. En el versículo 10, puede ver conmigo, capítulo 4, verso 10, dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Pablo le está dando gracias porque han revivido su cuidado acerca de él. Le enviaron una ofrenda, pues. Le enviaron una ofrenda. Así que aquí vemos que el primer propósito de la carta de Pablo es agradecer. Y qué bonito es, hermano, cuando una iglesia es, hermano, generosa, porque hay un sentimiento de gratitud general cuando somos generosos los unos con los otros, cuando no nos negamos un saludo, una sonrisa, cuando estamos ahí para escuchar al hermano, cuando estamos ahí para compartir una ofrenda, cuando estamos ahí para compartir una librita de frijoles. Y usted dice: ¿y qué necesidad tiene el hermano de una librita de frijoles? Pero cuando usted da, no tiene que dar porque el otro tenga hambre. Tiene que dar porque usted siente aprecio y amor por la persona que usted está sembrando. No sé si me doy a entender. No espere que el pastor ande con zapatos rotos, o que el hermano ande con camisa rota para decir: oh, tenemos necesidad de apoyar al hermano porque mire la camisa rota que anda. Eso sería mezquindad. Cuando usted va a dar, tiene que darlo porque usted tiene aprecio, porque usted tiene amor, porque usted tiene generosidad. Y Pablo les dice: les agradezco, hermanos, porque ustedes han sido generosos conmigo. Me han enviado ofrendas cuando estaba en la cárcel y cuando estaba en Corinto, y han sido buenos conmigo. Y qué bonito ese sentimiento de Pablo hacia la iglesia. Y Pablo, la iglesia siente eso por Pablo, y Pablo siente eso por la iglesia. ¿Me doy a entender? De tal manera que Pablo ora y dice: yo oro por ustedes todos los días, para que Dios, dice, siga cumpliendo la obra que ha comenzado en ustedes. Entonces, este es el primer propósito: agradecer por las ofrendas recibidas. El segundo propósito es animar a los hermanos a recibir bien a Epafrodito, que había enfermado. Mire qué curioso. En el capítulo 2, versículos 29 y 30, vaya conmigo a la palabra. Estamos en Filipenses, no se pierda ahí. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 29 y 30. Observamos lo que Pablo le dice. Si lo tiene, me dice un amén. Dice: recibidle, está hablando de Epafrodito, pues en el Señor, con todo gozo, y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito era miembro de la iglesia de Filipo, y un día la iglesia lo comisionó para que llevara ofrenda a Pablo estando en la cárcel.
Entonces Pablo va, pero no solo va con la ofrenda, sino que se queda colaborando con el ministerio de Pablo. ¿Me doy a entender? Espero que estamos entendiendo. Entonces, cuando Epafrodito está allá ayudando a Pablo en la obra misionera y en el mensaje del evangelio, en ese momento Epafrodito enferma, y mire qué curioso, Pablo no lo sana. ¿Sabe qué significa esto? Que la sanidad no tiene nada que ver con los hombres ungidos, porque Pablo era un hombre ungido. Pablo era un hombre ungido, pero en este caso Epafrodito no sanó. ¿Por qué no lo sanó, sino que lo envió enfermo? Y le dice, reciban porque va enfermo. Reciban a Epafrodito en la iglesia de Filipo, porque él está enfermo, le dice. Él está enfermo, él va enfermo, que se recupere. Ayúdenle. Porque Epafrodito ha sido bueno conmigo. Ha estado aquí en el ministerio y por poco pierde la vida por causa de Cristo y de mí, le dice a los hermanos de Filipo. Entonces, ¿por qué no lo sanó? Porque hay enfermedades que sanan y hay enfermedades que no sanan. ¿Por qué? Si Pablo, siendo un hombre ungido, no lo sanó, significa que el autor de la sanidad siempre seguirá siendo el Señor Jesucristo. El que sana se llama Jesús de Nazaret. No ande poniendo la confianza en un hombre que le ponga la mano, porque este está súper ungido. Recuerde que el que sana se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario y que por sus llagas hemos sido curados, dice la palabra. Así que no ponga la mirada en hombres. El que sana solo es Jesús. Si Pablo no lo pudo sanar, yo me imagino que Pablo oró muchas veces, le puso manos, lo ungió con aceite, hizo de todo Pablo para que Epafrodito se sanara. Pero como el Señor en su voluntad no era que se sanara, entonces lo enviaron enfermo para la iglesia de Filipo nuevamente, para que allá se recuperara Epafrodito. ¿Entendimos este principio? En tercer lugar, el tercer propósito de la carta a los filipenses es fortalecer a los creyentes para mantener el gozo que solo viene de Cristo. Pablo dice que el gozo solo viene de Cristo. Por eso en uno de los versículos famosos de Filipenses, que dice 4:13, ¿cómo dice? Se lo pueden hasta los niños de escuela dominicana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está reconociendo que los creyentes necesitan mantener el gozo porque están siendo perseguidos. En Filipo había una gran persecución. Estaba difícil para Filipo ser cristiano. En medio de la persecución les dice Pablo, les animo, les dice Pablo, a estar firmes, a mantener el gozo en medio de las pruebas. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo tenía 2 grilletes en la mano y 2 grilletes en los pies. Y estaba preso, y estaba en Roma, y estaba a punto de morir. Sin embargo, a Pablo el gozo del Señor no se le había ido porque estaba preso, porque tenía cadenas. Eso quiere decir, iglesia, que el gozo del Señor no se nos tiene que escapar por nada. Si usted siente que lo pierde, vaya a la oración y ahí recupere nuevamente el gozo del Señor en su vida, porque es la fuerza que da para que usted siga adelante. En cuarto lugar, hay un claro llamado a los filipenses a la unidad de la iglesia. En el capítulo 2, verso 1, vaya conmigo, capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1. Si lo tiene, me dice un amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice el verso 2? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo está haciendo un llamado a la iglesia a mantener la unidad espiritual. ¿Creen ustedes que es importante que la iglesia mantenga la unidad? La unidad no solo colectiva, sino la unidad espiritual. ¿Qué es la unidad espiritual? Es cuando nosotros sentimos amor por el hermano que tenemos a la par.
La unidad espiritual es cuando sentimos afecto. Le hago la pregunta, ¿sentimos afecto entre nosotros? ¿Sentimos afecto entre nosotros? ¿Sentimos amor? ¿Sentimos ese sentimiento que nos une como familia? ¿Nos vemos nosotros la iglesia como una familia en Cristo, que ha sido redimida con la sangre de Cristo, que necesitamos ser comprendidos, amados, respetados, y que necesitamos ser levantados cuando hemos fallado? ¿O somos de los que cuando cae un soldado lo terminamos de matar? Y no estamos aquí los que han venido, los que son así, no han venido. Porque la iglesia debe permanecer unida, y le dice: ruego que tengan el mismo sentir que tiene Cristo. Así como Cristo tiene el mismo sentir, dice Pablo, así como Cristo dio su vida, así como Cristo murió en la cruz, así como Cristo se despojó de su gloria, así de esa misma manera, dice, nosotros también tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué debemos sentir cuando un hermano está enfermo? Mínimamente, por lo menos debemos sentir el deseo de orar. ¿Están aquí todavía? Amén. El deseo de orar. Y luego, pues, las demás cosas que pueden venir como resultado del amor que tenemos entre nosotros. Así que Pablo hace un fuerte llamado a la iglesia a que vivan en unidad. Y le dice: imiten a Cristo, así como Él se despojó a sí mismo. Así como Cristo se despojó a sí mismo. Así como Jesús murió, así como dejó su trono, así como Él se despojó a sí mismo de su gloria, dice, así también nosotros sintamos unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Están aquí todavía? Gloria a Dios. Estos son los propósitos. A ver, entonces hagamos una remembranza. 4 propósitos. El primero, ¿cuál era? Agradecer a los filipenses por las ofrendas enviadas cuando estaba en Roma. El segundo, animar a los hermanos a recibir a Epafrodito, que había enfermado. El tercero, fortalecer a los creyentes a mantener el gozo que viene solo de Cristo. Y cuarto, hacer un claro llamado a la unidad espiritual. ¿Hemos aprendido algo esta noche ya? Entonces ahora observemos acontecimientos importantes que pasaron en Filipos, que lo relata el libro de los Hechos. La conversión del carcelero de Filipo. Este es el primer gran acontecimiento. En Hechos capítulo 16, verso 13, quiero que vayan conmigo. Ahora sí, vayan. Pónganle una marca a Filipenses y vayan a Hechos. ¿Ven? 16, 11 y 13. Amén. Cuando lo tengan, es un amén. Dice la palabra: zarpando pues de Troas, venimos rumbo y directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. Y dice el versículo 12, y de allí a Filipos. ¿A dónde? A Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora quiero que vea algo. En este pasaje se da la conversión del carcelero de Roma. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue eso? ¿Quién puede describir cómo se dio eso? A Pablo lo metieron preso en la cárcel, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Y dice la Biblia que a la medianoche, mientras Pablo y Silas cantaban coritos a Dios, amén, estaban cantando coritos Pablo y Silas a Dios. A la medianoche, mientras Pablo y Silas cantaban coritos con grilletes en las manos, con un calabozo helado, sucio y sin haber comido quizás, Pablo a la medianoche estaba cantando coritos de alabanza con Silas, los dos presos ahí. Y mientras cantaban, dice la Biblia que un terremoto sacudió la cárcel y las puertas de la cárcel se abrieron. Amén. Y todos los presos salieron. Y cuando el carcelero entra y ve toda la celda vacía, dice:
me voy a quitar la vida, dice el carcelero, porque de seguro pues era una pena dejar escapar a todos los reos. Y ¿sabe qué pasa? El carcelero dice, me voy a quitar la vida, ¿verdad? Porque no hay manera, tengo que enfrentar siempre una corte marcial por haber dejado ir a los presos. ¿Y sabe qué pasa? Todos los presos estaban oyendo a Pablo con la predicación y el primer estudio discipulado básico que Pablo le estaba dando en la cárcel, y todos los presos estaban allí. Y cuando Pablo ve que el carcelero se va a quitar la vida, le grita y le dice, carcelero, no te quites la vida, porque todos los presos que tú ves que han salido, aquí estamos, mira, aquí estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando el evangelio llega al corazón de una persona, no va a salir, no va a tener la misma actitud, no va a tener el mismo pensamiento de maldad que tenía. El corazón del hombre es transformado cuando el Espíritu de Dios llega al alma de la persona. Así que los presos no se fueron, no escaparon, no dijeron, esta es nuestra oportunidad, sino que dijeron, vamos a oír la palabra, porque aquí hay un hombre de Dios que tiene palabra de Dios para nosotros, y fueron transformados por el poder de la palabra, por el poder de la presencia. ¡Oh, Dios mío! Cuando Pablo ve esto, cuando el carcelero ve esto, se contrista, se impacta, queda atónito el carcelero romano, y dice el carcelero, ¿y esto qué es? Y entonces dice, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa será salva. Aleluya. El carcelero se arrodilló, el carcelero se arrepintió, y era también ahora uno de los discípulos de Pablo, y también junto con los presos. Ahí nace la iglesia de Filipos. Aleluya. En la cárcel, 200 y más presos en la cárcel de Filipos, convertidos al evangelio de Jesús. O sea, en esa iglesia era de cuidado, ¿verdad? Solo malacatazos convertidos al evangelio de Jesús, ¿verdad? Así que ahí estaban los meros, ¿verdad? Eran los meros asesinos, los meros robacarros, robabancos, ¿verdad? Y todos estaban ahí. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando Cristo viene a la vida de un hombre, interrumpe su pasado y ahora comienza una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Cristo viene a la vida, interrumpe tu pasado y te transforma y te cambia. El segundo hecho que pasa en esta ciudad de Filipo es la conversión de una mujer llamada Lidia. En el versículo 14, quiero que el hermano me lo pueda leer. Versículo 14, capítulo 16 del libro de los Hechos, versículo 14. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Vamos a ver. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia, diga conmigo, Lidia se convirtió al evangelio. Amén. Aparece Lidia por primera vez en la historia del libro de los Hechos. Lidia era una mujer de clase alta. Las vendedoras de púrpura no eran cualquier persona. La púrpura era una especie, era algo carísimo, era algo que no se podía vender si no se tenía muchos recursos económicos. Lidia era una mujer asiática, dicen los historiadores, que vendía púrpura, es decir, tenía un negocio de esta venta, y se convierte a Jesús, se convierte al evangelio. Cuando Lidia se convierte a Jesús, ella se convierte también en una de las que más apoyó el ministerio de Pablo. Tenía dinero, tenía mucho dinero, y tenía el corazón de una mujer convertida. ¿Qué quiere decir esto? A esta altura ya vemos que se convirtió un carcelero. Se convirtieron unos presos que nadie daba nada por ellos. ¿Amén? Y se convierte una mujer de la clase alta. Se convierte un carcelero que es de la clase media. Y se convierte en más de 200 presos que son de la clase baja. ¿Sabe qué significa esto? Que el evangelio de Jesús es para todos.
Tenemos que decirlo esta noche. ¿Cuántos pueden decir amén? El Evangelio de Cristo es para todos. El Señor no está pensando solo en la clase alta, la clase media, sino la clase baja, los esclavos, los presos. El Señor ha venido a morir a la cruz por todos los pecadores, no importa el nivel que tenga. Así que gracias a Dios por la gente que se convierte, porque los que se convierten son del Señor. Pero alcanzó el Evangelio. Entonces Lidia se convierte al Evangelio. Un cuarto suceso que aparece ahí es la conversión de una muchacha divina en el capítulo 16, versículo 16. ¿Cómo dice? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué? ¿Espíritu de qué? La cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Versículo 17, todo junto para que no se me vaya a dormir, porque, ¿verdad? 17, esta siguiendo a Pablo y no a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Como dice el versículo 18, esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió aquella misma hora. Esta es la conversión de una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación. Se convierte al Evangelio. Así que esta mujer, este es el otro suceso. Así que se convierte Lidia, se convierte el carcelero de Roma, se convierte en los presos y se convierte en una esclava. El Evangelio sigue siendo para todos. Aleluya. Gloria al Señor. Mire qué interesante, ¿verdad? Desde ya, esto está interesante. Ahora vamos a ver las tres enseñanzas principales de la carta. La primera gran enseñanza es el gozo en medio de las circunstancias de la vida. Mantener el gozo en medio de las circunstancias de la vida. Primera característica de esta iglesia. Y esta enseñanza es importante. Lo que dice Filipenses 4:4, ¿cómo dice, hermano? ¿Ya lo aprendemos de memoria? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En segundo lugar, debemos aprender a tener humildad en el servicio. Filipenses capítulo 2, que dice la palabra que acabamos de leer. Capítulo 2. Bueno, ya lo leímos, ya no lo vamos a leer. Ahí está, ¿verdad? Pero ¿cuál es la clave? La segunda gran enseñanza de esta carta es que debemos aprender a tener humildad en el servicio al Señor. Porque quien fue el más humilde de todos los hombres se llamó Jesús. Y Jesús dijo: ejemplo os he dejado para que sigáis mis pisadas. Una iglesia que tiene humildad es una iglesia que va a durar mucho tiempo. Una iglesia que tiene humildad es una iglesia que va a perseverar en medio de las pruebas. Una iglesia que tiene humildad es una iglesia que tendrá unidad espiritual. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y en tercer lugar, y aquí finalizamos, el valor de haber conocido a Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Vaya conmigo. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. ¿Qué dice la palabra? Pero leamos todo juntos. Pero cuántas cosas me eran para mí ganancia. ¿Y qué dice? Todas las he dejado por amor a Cristo. ¿Y qué más dice? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Yo he perdido muchas cosas, dice Pablo, y todo esto, dice Pablo, lo he perdido por amor a Cristo. Y todo lo tengo por basura, dice, por ganar a Cristo. Educado a los pies de Gamaliel, rabino, nacionalidad romana, escritor de,
conocedor de varios idiomas, por lo menos 4, ¿verdad? Educado a los pies de Gamaliel, respetado en la Torá, respetado como un líder religioso. Pero Pablo dice, si todo esto para mí, dice, todo esto para mí es basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Cuánto entiende lo que está diciendo Pablo aquí? El valor de haber conocido a Cristo. Esta es la gran tercera enseñanza. ¿Para cuántos es valioso Cristo? Amén. ¿Para cuántos es valioso haber conocido a Jesús? Amén. Porque sabe, lo que Pablo dice es, mi pasado, dice, no era cualquier pasado, yo era una persona importante. Sin embargo, ahora dice, es más importante lo que yo hago. Y lo que yo hago ahora es predicar a Cristo. Y todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aleluya. ¿Creen que es importante esto de ser cristiano? Ser cristiano es el privilegio más grande que nosotros podamos tener, iglesia. Amén. Así que usted tiene que saber que cualquier cosa que usted haya perdido en su pasado, por tener a Jesús ahora en su estilo de vida, todo eso, para nosotros es basura, pues. Para Pablo, considerarlo basura, ser educado a los pies de Gamaliel, no era tan fácil decir esto es basura para mí. Para nosotros, tal vez un vicio, amén, una mala amistad. Pero Pablo dice, pero todo esto que yo he perdido, dice, lo he perdido por ganar a Cristo. ¿Cuántos quizás van a perder amistades por ganar a Cristo? ¿Cuántos quizás van a perder un trabajo por ganar a Cristo? ¿Cuántos quizás van a perder una posición por ganar a Cristo? Yo les hago la pregunta, cuando usted se hizo cristiano, ¿cuántas personas dejaron de visitarlo? ¿Cuántas personas ahora ya no son amigos suyos? ¿Cuántas personas que antes iban al party y le decían, vamos al party, ¿verdad? Y era todo alegría y todo gozo. Ahora que usted es cristiano, ya no le llaman. Gracias a Dios que ya no le llaman. Amén. Porque algunos le siguen llamando. Gracias a Dios que ya no le llaman. ¿Sabe qué significa eso? Que no importa lo que hayamos dejado, por Cristo vale la pena. No importa lo que hayamos dejado, repito, por Cristo vale la pena. Por Cristo vale la pena todo lo que hayamos dejado por Él. Amén. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo. Y las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Interesante la profundidad con que Pablo está escribiendo esta carta. Recuerde que es un preso. Ahora, recuerden, ¿cómo puede un hombre estar preso y hablar con este lenguaje tan profundo, de tanta gratitud hacia aquel que lo salvó y que lo llamó? Eso quiere decir que en medio de sus enfermedades usted tiene que aprender a dar gracias. Eso quiere decir que en medio de las malas noticias debe aprender a dar gracias. Eso quiere decir que cuando usted no entienda una circunstancia en la que usted está viviendo, debe aprender a reconocer el señorío y la soberanía de Dios, porque el Señor sabe lo que está haciendo. Amén. ¿Creyeron lo que acabo de decir? Amén. Porque más adelante, en el capítulo 1 adelante, le dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Sabe qué significa esto? Que el Señor ha comenzado contigo una obra espiritual, y esa obra espiritual la va a permanecer firme hasta el día que entremos en la gloria eterna, en la presencia de Dios. ¡Oh, Dios mío! ¿Se cree, amada iglesia, que los ciudadanos de Filipos eran muy patrióticos y muy romanos? De tal manera que ellos se sentían bastante, ¿cómo decir esta palabra?, orgullosos de ser ciudadanos de Filipo. Y Pablo le dice en Filipenses 3:20, le dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo le dice, no se sientan orgullosos solamente de ser ciudadanos de Filipo. No se sientan orgullosos, le dice, de ser ciudadanos romanos. Entiendan que hay una ciudadanía más grande y más gloriosa,
que es la ciudadanía celestial. Amén. Pablo está haciendo un llamado aquí a los que tienen papeles. Los que tienen papeles, ¿verdad? Y que dicen, he logrado mi sueño americano, ya tengo mi green card, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Ya tengo mi certificado de ciudadano americano. Yo le digo, mire, yo no lo tengo, pero soy ciudadano americano también, porque soy de Centroamérica. Está bien. Una vez le hicieron una pregunta a un amigo salvadoreño. Ajá. Sí, estudios de él. Antes era de El Salvador, pero ahora soy estadounidense. Bueno, entonces, el asunto está que no importa la posición, el estatus, los papeles, lo que no tenga papeles, lo que importa es que del cielo viene una ciudadanía que es mayor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Gloria a Jesús. Así que, hermano, cuando venga bajo la nieve, manejando con la calle, es un poco peligrosa, recuérdese el valor que tiene las cosas espirituales. Acuérdese de que Cristo vale mucho y que la salvación que Él ha comprado en la cruz vale mucho para nosotros. Hermano, cuando usted esté pasando por una situación difícil, recuérdese que ganar a Cristo es todo para nosotros. Amén. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo estaba en la cárcel. Y de acuerdo a la tradición, a la historia, Pablo no salió de la cárcel. Estuvo 2 años ahí. Después de que Pablo está 2 años predicando en una casa alquilada, dice la Biblia, Pablo muere. Pablo es decapitado. Él les dice que iba a ir a verlos, pero ya no pudo ir a verlos. Lo que significa es que cuando yo veo la vida de Pablo, el gozo del Señor no se apartó de Pablo a pesar de todo lo que venía. Vale la pena sufrir y padecer por Cristo. Amén. Porque Pablo dice, imagínense estando en la cárcel, cuando estaba con Silas. Mientras él estaba ahí en la cárcel, estaba adorando al Señor. ¿Cómo se comporta usted cuando no tiene algo? ¿Me ayuda con el tecladito? ¿Cómo se comporta usted cuando no tiene salud? Pregunto, ¿cómo se comporta? ¿Qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando algo no está funcionando bien? Permite que Dios le ministre esta noche a través de esta palabra. Cuando algo no esté funcionando bien y usted tiene muchas preguntas y pocas respuestas, recuérdese una cosa: tener a Cristo es tenerlo todo. Aleluya. Tener a Cristo es tenerlo todo. Si la salud se va, de gracias a Cristo. Si la economía se cae, diga, yo también he aprendido a vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado y tengo contentamiento, dice Pablo. He aprendido a vivir cuando hay frijolitos y cuando hay estrella. He aprendido a comer de todo, dice Pablo. He aprendido a dar gracias cuando tengo una cama de 2 colchones bien suavecita. Y he aprendido a dar gracias cuando siento esta piedra helada donde tengo que acostarme aquí en este calabozo romano. Siento que el Señor está ministrando necesidades aquí. Puedo sentir como una fuerza del Espíritu Santo aquí, que nos está hablando sobre la situación que muchos quizás tenemos. Aprenda a levantar sus manos en la prueba. Aprenda a levantar sus manos en el dolor. Aprenda a levantar sus manos en el sufrimiento. Aprenda a regocijarse en el Señor siempre. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo,
regocijaos. Interesante. Número 1, el gozo en medio de las circunstancias de la vida. Número 2, debemos aprender a ser humildes en el servicio al Señor. Y número 3, debemos haber conocido el valor de haber conocido a Cristo. Estas son las 3 enseñanzas principales en la carta de Filipenses. Hasta aquí no hemos comenzado todavía el estudio versículo a versículo, porque esta es la parte introductoria, pero espero que esté motivado usted para venir los próximos sábados, porque esto se va a poner bueno. Mire, la carta a los Filipenses es una carta poderosísima, tiene un contenido tremendo para ministrar nuestras vidas. Así que dele al Señor la gloria en medio de todo lo que usted esté pasando. Alabe al Señor soberano de los reyes de la tierra. Si Él quiere, lo puede sacar de la cárcel con un terremoto, pero si Él quiere, en la cárcel usted puede morir. Si Él quiere, lo puede sanar, pero si Él quiere, de esa enfermedad usted puede morir. Pero aprenda lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuántos pueden dar un aplauso de alabanza al Señor esta noche? Padre, te damos gracias esta noche. Ministra nuestra necesidad más profunda a través del estudio de la carta a los Filipenses. Enséñanos a través de esta poderosa palabra que tienes un mensaje de esperanza para la iglesia de Filipo, que estaba bajo una terrible persecución. Esta es la carta del gozo, la carta del gozo, la carta del gozo, la carta del gozo en medio de las pruebas, el gozo en medio de las dificultades. Levante su mano al cielo, iglesia. Permita que Dios ministre su alma esta noche. Permita que Dios ministre su espíritu. Permita que Dios llene su espíritu de gozo. Si hay alguien que ha perdido la paz, si hay alguien que ha perdido el gozo, esta es la noche donde el Señor te anima, te alienta a estar firme en el Señor, a estar firme en su palabra. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Espíritu Santo de Dios, mire que aquí hay una unción preciosa. Aquí hay una unción preciosa de transformación, donde el Señor está modificando la actitud de muchos. Donde el Señor está modificando la actitud de muchos de los que estamos aquí reunidos esta noche. Padre, bendice a su pueblo. Danos ánimo, danos gozo y alegría en medio de cualquier cárcel, en medio de cualquier circunstancia. Alabado sea tu santo y poderoso nombre. Alabado sea el nombre que vive y permanece para siempre. Dígale a Cristo esta noche: entiendo el valor de tenerte a ti por sobre todas las cosas. Entiendo el valor de tenerte a ti. Aleluya. ¿Alguien puede alabar al Señor? ¿Alguien puede alabar su nombre? ¿Alguien puede dar gloria a que está sentado en el trono? Alabado seas, bendito seas, Señor, por esta hermosa enseñanza de la carta a los Filipenses. Sé que en los próximos días nos vas a enseñar cosas mayores sobre este principio de iglesia madura, iglesia generosa, iglesia servicial, en el nombre de Jesús. Un aplauso a Cristo, Señor.